Un tema muy, pero muy importante, muy fuerte en esta noche, llamado la prostitución sagrada en el antiguo Israel o en el Israel oculto, es decir, en el Israel que casi no conocemos, pero que existió. Y eso lo comprueban las ciencias que estudian el pasado. En este caso vamos a hablar de ese punto llamado la prostitución sagrada, que es el primer tema de otros que veremos muy importantes sobre todo esto. Sin lugar a dudas, amados, todo lo que conlleva estos temas han sido vetados muchas veces de congregaciones, de lugares, de iglesias, etcétera, por lo fuerte de los temas, pero que es una realidad viva de Israel y por lo tanto también de la Biblia, por llamarlo así. Ahora bien, nosotros podemos ver este término totalmente contrario a nuestros conceptos actuales. Es decir, para nosotros, para un hombre del 2020, del año 2020, es totalmente incoherente pensar que exista una prostitución sagrada. Es decir, que exista algo sagrado convertido en prostitución, tal cual, para nosotros es totalmente incoherente y es totalmente contrario en sus términos. Pero en la antigüedad no es así. En la antigüedad, en las culturas antiguas, la prostitución era esto, era sagrada. Las personas que se dedicaban sobre todo a la prostitución eran personas que eran sacerdotisas o sacerdotes. Como hoy veremos, hoy descubriremos eso en la misma Biblia, no solo en la historia, sino en la misma Biblia que tú tienes, lo podrás ver en esta noche, que hombres y mujeres se prostituían en honor a sus dioses. Y este no era un acto de lujuria, como muchos pueden pensar. Esto no tiene nada que ver con lujuria, sino que era una forma del pensamiento antiguo. Como ya platicábamos en los temas pasados, el pensamiento antiguo es muy diferente al pensamiento actual. Y para entender la Biblia hay que entender el pensamiento antiguo y por qué la persona actuaba de estas maneras, por qué la persona podía entender o en sus conceptos había algo como prostitución sagrada, que para nosotros, repito, es totalmente contrario a lo que conocemos, porque ellos pensaban que haciendo esto agradarían a sus dioses y porque ellos lo hacían entonces. Hoy hablaremos de eso, porque es tan importante ese tema, ya que no solamente las culturas paganas practicaron la prostitución sagrada, sino como muchos lo saben, Israel, el pueblo judío, practicó la prostitución sagrada y hoy lo descubriremos en la Biblia, no en otro libro, sino en la Biblia, conocida así Biblia, que tú tienes tal vez ahora mismo en tus manos y que vamos a verla y a descubrirla de una forma totalmente diferente a cómo la habíamos visto antes. Ahora bien, poner en paralelo el mundo antiguo, poner en paralelo al mundo antiguo y al mundo moderno, es un terrible error a la hora de interpretar la escritura. Es decir, si yo intento comprender con mi pensamiento, con mi cultura en el año 2020, en el que estamos viviendo, si yo intento comprender en el 2020 con mi cultura, con mi conocimiento, con los avances científicos y tecnológicos que tenemos, intento comprender la Biblia, estoy en un grave error. Si yo intento o pienso que los antiguos pensaban igual que yo, estoy en un terrible error de interpretación bíblica y lo veremos que causa grandes tragedias. Ha causado grandes tragedias hacer eso. Entonces, por lo mismo, entender el mundo antiguo es esencial para entender la Biblia, entender cómo pensaban, cómo ellos entonces entendían a sus dioses y las cosas que hacían y qué es lo que los llevaba a practicar ciertas cosas que para nosotros hoy en día serían totalmente anormales, totalmente blasfemas, totalmente, no sé, primitivas. ¿Por qué ellos hacían todo este tipo de cosas? Bueno, dentro de los rituales más importantes, vamos a empezar con este tema, dentro de los rituales más importantes del mundo antiguo se encontraba la prostitución sagrada y por eso se le llamaba así, sagrada, la prostitución sagrada. Y esto no consistía más que en que hombres y mujeres, los dos, tanto hombres como mujeres, eran dedicados a los templos de esos dioses para practicar precisamente esto. Y la obtención de ese dinero era dedicado a los dioses. Por eso se le llamaba prostitución sagrada, porque el dinero recaudado era para los templos de esos dioses. Además de que ellos
visualizaban todo esto no como un acto de lujuria, como sería en la actualidad. Recuerden, el pensamiento antiguo es muy diferente al pensamiento actual. Ellos no visualizaban todo esto como un acto de lujuria, sino como un acto espiritual, tal cual, que hacía que el hombre se uniera con sus dioses. Es decir, estos hombres y mujeres prostitutas sagradas eran representantes de sus dioses. Y al unirse a estos seres, a estos hombres o mujeres, ellos pensaban que se estaban uniendo al dios al que adoraban. En este caso, la imagen que estamos viendo en pantalla es la de Ishtar. Ishtar, que es una de las principales diosas que se adoraban en la cultura mesopotámica, en la cultura de Mesopotamia, y después viene Babilonia de ahí, una cultura muy antigua, se cree que es la cuna de la humanidad, la cultura mesopotámica, y Ishtar, adorada en Mesopotamia, era una de las principales diosas que se adoraban a través de la prostitución sagrada, Ishtar. Ahora bien, de hecho, en Babilonia se registra que toda mujer, esto repito, es algo muy diferente a nuestros conceptos, a los conceptos que tenemos hoy en día. Una mujer en Babilonia, sea libre, sea esclava, sea de alta sociedad o sea de un nivel bajo económico, toda mujer, por lo menos una vez en la vida, toda mujer en Babilonia, por lo menos una vez en la vida, como adoración a Ishtar, a la diosa Ishtar, debería de prostituirse en el templo de Ishtar. Y el dinero recaudado de eso era al templo de Ishtar. Entonces, esta era una práctica en Babilonia. Entonces, vemos que el concepto de prostitución sagrada es muy distinta al concepto que podemos tener en nuestra actualidad, que es totalmente diferente. Es decir, que para ellos esta era una forma de servir a sus dioses. Por eso lo hacían y lo hacían todas las mujeres de esa cultura, sin excepción. Esclavas y libres, ricas y pobres, todas las mujeres lo hacían o lo deberían de hacer mínimo una vez en la vida. Por ejemplo, hablando de otras culturas antiguas, pero menos que Babilonia, la cultura griega, en Grecia, por ejemplo. En la Grecia antigua, la prostitución sagrada era una tradición de la ciudad de Corinto. ¿Recuerdas por qué tantas cosas en Corinto son diferentes? Bueno, para entender la carta que leen la mayoría de cristianos cada 8 días, bueno, seguido en sus congregaciones de Corintio, la carta a los Corintios, y entender por qué se escriben ciertas cosas sobre la cobertura en la mujer, sobre el que el hombre no adopte ciertas cosas, que la mujer tampoco adopte ciertas cosas, etcétera, etcétera. Para entender todo eso, debemos entender qué pasaba en Corinto. Y en Corinto, en la antigua Grecia, estaba el templo de Afrodita, la diosa de la sexualidad, que albergaba, según los historiadores, más o menos 1.000.000 de prostitutas sagradas, es decir, 1.000 mujeres que se dedicaban a la prostitución, que eran llamadas heteras también, cortesanas o llamadas heteras, mujeres dedicadas al culto a la diosa Afrodita en Corinto, y era prácticamente 1.000.000 o más de esas mujeres en un solo templo. Es decir, el templo de Afrodita era tan grande que daba empleo a más de 1.000 mujeres que se dedicaban a todo esto. Entonces, muchos extranjeros visitaban la ciudad de Corinto por causa de esto. Y entonces era una ciudad muy próspera, también provocada por esta práctica de la adoración a Afrodita. Por otra parte, en Roma también la prostitución fue muy claro, fue algo de toda la cultura que se desarrolló en Roma. Y entonces habían varios días en los cuales se adoraba a la diosa Venus, por ejemplo, en Roma, ya no era Afrodita, sino Venus, y entonces las mujeres celebraban el Año Nuevo, celebraban muchos otros ritos a través de esto, de prostitución sagrada y también prostitución masculina. Es decir, hombres y mujeres se prostituían en sus templos como una forma de adoración a ellos. Pero recuerden, esto en la antigüedad no era visto como un acto de lujuria, como en la actualidad, sino que era visto como una forma en la cual el hombre se podía unir a sus dioses. A esto se le conoce como cultos de misterio. De ahí surgieron otras cosas que ya hemos estudiado en el cristianismo. Cultos de misterio. Es decir, el hombre adopta ciertas prácticas
para imitar a sus dioses, porque en su mitología los dioses practicaban también ciertas cosas. Este punto es muy importante para entender el tema. En el politeísmo, es decir, en la religión que adora muchos dioses de la antigüedad, se diferenciaba del monoteísmo, de la adoración a un dios, en que los hombres pensaban que sus dioses tenían esposas. No es como en el judaísmo actual, en el cual se dice que hay un solo Dios, que es lo que nosotros creemos. No, sino que se pensaba que los dioses tenían esposas, que los hombres eran semejantes a humanos, que también tenían pues todos estos actos propios de la sexualidad del hombre, que los dioses tenían hijos, tenían esposas, etcétera, etcétera. Ellos pensaban todo esto en el politeísmo. Creían que sus dioses tenían comportamientos humanos, como los seres humanos. Y entonces, por lo mismo, para ellos, el hacer todo esto en la tierra, este tipo de actos, era una forma de imitar a sus dioses, pero también de incitar a que sus dioses practicaran lo mismo. ¿Para qué querían que sus dioses se vieran obligados a practicar lo mismo al ver a sus súbditos hacerlo? Bueno, de que ellos creían que cuando los dioses hacían todo esto en los cielos, lo que pasaba es que había en la tierra cosechas, había animales que también podían tener crías, las mujeres podían tener también bebés, había abundancia de pan, había abundancia de trigo, había abundancia de aguas, no había sequías, los animales, repito, tenían también sus crías, es decir, había abundancia económica, no había hambre y todo ello y escasez. Y entonces ellos visualizaban así todo esto. No es como los conceptos que nosotros tenemos. Ellos creían que los dioses también podían tener tal cual todos estos actos que vemos y que el resultado de eso era la fertilidad en la tierra en todo sentido, en bestias, en la tierra, en los animales y en el ser humano. Todo esto se llevaba también a cabo como un reflejo de lo que los dioses hacían. Por eso, el contacto con esas personas no representaba sino un culto a la diosa. Y para ellos unirse a estas personas dedicadas a esto, tanto hombres como mujeres, era una forma de unirse a sus dioses, como fue, por ejemplo, en las culturas del Mediterráneo, cuando adoraban a la diosa Cibeles, donde muchos hombres y mujeres eran dedicados a esta diosa y entonces es una forma de adorarla uniéndose a ellos. Vamos a ver una cita muy importante. Espero que tengas tu escritura cerca. Esto fue la introducción. Espero que tengas tu escritura cerca para que veas lo que vamos a leer a continuación, porque como te comenté hace un momento, vamos a ver todo esto con tu propia escritura. Esto tiene una validez histórica. Esto se puede comprobar a través de la historia, pero también es necesario que tú lo veas en tu escritura y que tú puedas mirar la escritura de una forma muy distinta, entendiéndola mejor. Así que Deuteronomio capítulo 23, verso 17, dice lo siguiente. Vamos para allá, por favor, en esta noche, amados. Vamos a aprender cosas muy impresionantes sobre todo esto y créeme que el tema que veremos el día viernes va a ser muy fuerte. Te lo prometo, va a ser bastante fuerte. Conéctate el día viernes 6:30 de la tarde, porque esto, lo que veremos hoy es fuerte, pero no es nada comparado con lo que veremos el día viernes. Te vas a quedar de la silla, amados, y vamos a comprobar cosas bien fuertes con tu propia escritura. Y entonces, Deuteronomio capítulo 23, verso 17, dice lo siguiente, aquí espero que lo tengan, dice de la siguiente forma: no habrá, ¿qué? Prostitutas sagradas entre los israelitas, ni prostitutos sagrados entre los israelitas. Deuteronomio 23, verso 17. En tu versión, lo más seguro es que diga otra cosa, porque lamentablemente, pues, las traducciones son terribles. Entonces, no sé cómo diga la traducción más popular, pero es posible que no diga así. Pero esta es la traducción muy acertada sobre este pasaje. Es Deuteronomio 23, 17 y esta es entonces una traducción muy, pero muy acertada sobre lo que realmente quiere decir esta parte de la Escritura, que el Eterno está prohibiendo la prostitución sagrada. ¿Y qué es lo que significa? Este pasaje nos deja ver, número uno, que esto existía en la antigüedad.
Pero número dos, nos deja ver que existía en Israel en la antigüedad y por eso se lo está prohibiendo. Se está prohibiendo todo esto. En la versión más popular, que es Reina Valera, que es de las más populares, dice de la siguiente forma este pasaje, este mismo verso, dice, y por eso no se entiende, dice, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Esta traducción es terrible. La palabra sodomita no existe en hebreo. Bueno, así como tal, no, ese significado que le dieron está terrible. Y lo vamos a ver el viernes, que este tipo de traducciones y de entendimiento ha sido terrible, ha provocado infinidad de cosas terribles. Y lo vamos a examinar el día viernes, conéctate. Pero el caso es que acá en Reina Valera dice de esta forma, no haya ramera entre las hijas de Israel. Y entonces uno puede pensar cuando lo lee y dice, ah, sí, pues bueno, gente que se anda ahí prostituyendo y ganando dinero a través de eso. Pero no, no habla de una prostitución como la que conocemos hoy, sino habla de esto. Esta traducción es versión Biblia Española de 1975, que puedes buscar a través de internet. Es bueno que busques páginas. Hay una página que se llama bibliatodo.com, donde hay muchas versiones de la Biblia, o también aplicaciones, otro tipo de cosas que tú tengas a la mano para que compares las citas que yo te voy a estar dando y veas que no estoy inventando cosas, sino que esto es una realidad. Solo que hay traducciones muy malas que no te permiten ver el verdadero mensaje rico, la riqueza del mensaje que estamos viendo y que tú puedes ver en mejores traducciones. No hay ninguna traducción mejor. Por eso es importante ir al original, pero si no es el original, por lo menos checar otras versiones. Deuteronomio 23:17, en el verdadero sentido dice, no habrá prostitutas sagradas entre los israelitas, que es la verdadera intención del pasaje, no solamente prostitutas, sino sagradas, al culto a los dioses, dedicada a los dioses. Y después dice, ni prostitutos sagrados entre los israelitas. No dice sodomita, esa palabra ni tan siquiera existe en este pasaje. Esa es una tradición cristiana. Ese término se debe de desechar. De una vez te adelanto que se debe de desechar. Ese término está muy mal. Eso no existe. Es una especie de homofobia. No debe de existir ese término y lo vamos a ver el día viernes. El caso es que aquí no habla de cualquier persona, sino habla de gente que se dedicaba a la prostitución sagrada, tanto hombres como mujeres. Cuando los hombres eran dedicados a la prostitución sagrada, como era en el caso de Roma con Cibeles, la diosa Cibeles, en el Mediterráneo, los hombres eran castrados, vueltos eunucos. Los hombres eran vueltos eunucos, ya platicábamos de eso. Y entonces esta era una forma de reverencia total a la diosa Cibeles, por ejemplo. También en Ishtar, a la diosa Ishtar se dedicaban eunucos. Y entonces eran castrados y vueltos eunucos como una reverencia total a esta diosa Cibeles. Y entonces sufrían un cambio tal cual de sexo. Y entonces así ellos representaban no solamente el culto a Ishtar y a Cibeles ocasionalmente, sino permanentemente. Es decir, estos hombres eran totalmente consagrados, apartados para la diosa Cibeles, una especie de sacerdotes y sacerdotisas sagradas para ellos. Y aquí en Deuteronomio nos está hablando de esa práctica que estaba, pues bueno, activa en ese tiempo en Israel. Ahora bien, por lo tanto decíamos, este pasaje que hemos visto nos deja ver por lo mínimo dos cosas. Uno, la existencia de prostitución sagrada en Israel. Y dos, la existencia de prostitución masculina también entre los hijos de Israel. Esto, aunque ante nuestros ojos puede ser muy fuerte, en la antigüedad, repito, no era así, debido a que los fines y la forma por la cual se hacía, el pensamiento que daba lugar a estas prácticas, es lo importante de entender, que lo hacían, repito, no como un acto de lujuria, sino más bien como una forma para ellos de bajar bendición a la tierra, aunque parezca absurdo. Era una forma para ellos de copiar a sus dioses y motivarlos a que bendijeran la tierra, y eso lo hicieron inclusive los hijos de Israel, porque después hablaremos sobre esto, que en un tiempo antes del exilio babilónico, los hijos de Israel cayeron en bastantes prácticas idólatras en la tierra de Israel, y entre ellos fue la adoración a Acera, a la diosa Acera. Y esto es una práctica cananea
que enseñaba que Acera era la esposa del Dios Supremo. Acera en la mitología cananea era la esposa del Dios Supremo. ¿Recuerdan? Los dioses en la mitología tienen hijos. Entonces, Acera y su esposo llamado El, en la mitología cananea, tenían hijos y sus hijos eran Baal y otros dioses. Entonces, a lo que voy es esto, que la Biblia marca que Israel cayó en estas creencias. Creían que había un Dios supremo, pero también creían que Dios tenía esposa. Aunque hoy te suene totalmente absurdo y blasfemo, eso se creyó un tiempo en la tierra de Israel y los vamos a demostrar con la Biblia, amados. Tal vez tú lo has pasado de corrido y ahí están los pasajes y hoy vas a ver pasajes que tal vez nunca habías tomado en cuenta, pero están en tu Biblia. No los estoy sacando de una versión oculta ni nada de eso. No, están en tu propia Biblia, aún en español. A veces hay que buscar otras versiones, pero aún con todo eso se entiende. Así que vas a ver cosas tremendas. Y adelanto, hubo un tiempo en el cual los hijos de Israel creían que el Dios Supremo, Hashem, Adonai, etc., tenía una esposa y esa esposa era Ashera. En el libro de Jueces dice que un hombre había dedicado dinero, oro y plata para hacer una imagen de talla y una imagen de fundición. ¿Recuerdas ese pasaje? Está en el libro de Jueces. Está en la Biblia, amados, no está en un libro hereje, está en la Biblia. Que un hombre quería hacer una imagen de talla, había dedicado dinero para hacer una imagen de talla y una imagen de fundición. Y cuando llegó un levita a visitarlo, lo vamos a ver el viernes, le dijo: sé mi sacerdote, sé mi Cohen. Qué orgullo, qué bendición tener a un Cohen, a un levita en mi casa. Quédate, yo te doy todo, te doy casa, te doy comida, pero sé mi sacerdote porque voy a dedicar una imagen de talla y una imagen de fundición al Eterno. ¿Y cómo está eso? Que hasta un levita no le dijo: oye, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo te atreves a poner una imagen? ¿No? ¿Que no sabes que el Eterno no tiene imágenes? ¿Cómo es que vas a hacer una imagen? ¿Por qué el levita no lo reprendió? ¿Por qué no el levita le dijo: oye, estás mal? ¿Cómo te atreves a hacer imágenes? ¿Por qué? Porque esa era una enseñanza y una creencia extendida terriblemente en Israel en esos días. La arqueología lo ha demostrado encontrando miles de imágenes de acera en todo Israel y miles de imágenes del Dios Supremo en Israel. Imágenes de Dios e imágenes de acera. Este tema lo vamos a ver más adelante y lo vamos a comprobar con tu propia escritura y te voy a enseñar imágenes de cómo el antiguo Israel representaba al Dios creador. Te vas a impactar, créeme, es impactante esos temas y se pueden comprobar con tu escritura. Deuteronomio 23 entonces nos enseña la existencia de prostitución sagrada masculina y femenina, de los dos lados. Entonces, aunque ante nuestros ojos actuales esto es sumamente fuerte y delicado, en la antigüedad no era así, porque ellos visualizaban el mundo de otra forma. Ahora bien, en otras versiones no permite ver este mensaje correctamente, pero en unas versiones sí, en algunas versiones sí, y en el hebreo ni se diga. En el original hebreo ni se diga. Esto es Levítico 23:17 en hebreo. Lo que tú tienes en pantalla es el hebreo de Deuteronomio 23:17. Y entonces aquí lo ves y dice: Lotaye Kedeshá. Ahorita vas a ver, las palabras subrayadas en rojo son las que abajo están en negro, son las que se han traducido como prostitutas o en una mala versión sodomita, una terrible versión, una terrible traducción, que ese no es su significado. Pero bueno, el caso es que Lotaye Kedeshá mi benot Israel, Veloye Kadesh, mi bene Israel, que significa no habrá prostitutas sagradas entre las hijas de Israel, y tampoco habrá Kadesh, prostitución varonil entre los hijos de Israel. Eso es lo que dice esta parte de la Torá en hebreo y en español, por supuesto. Bueno, ya traducido al español, por supuesto. Bueno, aquí les voy a mostrar una palabra. Entonces, la palabra es Kedeshá. La palabra Kedeshá, que es la que está subrayada con rojo arriba, este es el original hebreo, Kedeshá, ¿a qué te suena? ¿A qué te suena la palabra Kedeshá? ¿A qué te suena la palabra Kadesh? ¿Sí? No estás blasfemando. Ya diste, ¿a qué suena? A Kadosh. A eso suena, porque es la misma raíz hebrea. Qué tremendo, ¿verdad, amados? Qué tremendo. Tienen la misma raíz hebrea. Kedeshá y Kadesh.
Y entonces esta palabra tiene la misma raíz, Kedeshá y Kadesh. Si te das cuenta, arriba de las letras hebreas aparece un número. Este número es de la concordancia Strong, que no es el mejor diccionario, pero va a servir en este momento. Y estas palabras tienen el mismo, si te das cuenta, las dos tienen el mismo número, 6945 ambas, tanto Kedeshá como Kadesh del diccionario Strong. Y entonces vemos qué significa Kadesh en diccionario Strong hebreo, 6945 Kadesh del diccionario hebreo Strong, y dice, pronunciación Kadesh, derivación es esta, y definición es la siguiente. ¿Qué significa Kadesh? Que aparece en el hebreo, una persona casi sagrada, es decir, técnicamente devoto masculino por prostitución a la idolatría permitida o licenciosa. Eso significa Kadesh. Alguien consagrado para la prostitución, hombre o mujer, dedicado a la prostitución permitida en los templos de este tipo. Entonces vemos esto tremendo. Y sí, así te suena porque así es. Aparece Kedeshá y Kadesh y significa esto. ¿Por qué tienen la misma raíz que Kadosh, que Kodesh y otras palabras sagradas? Que tú por supuesto dices, oye, ¿cómo es que algo sagrado puede tener la misma raíz de algo así como prostitución? Es algo impresionante. Esto yo lo aprendí. Todavía no sabía estos temas, pero esta palabra yo la aprendí explicada por los rabinos hace años, hace como 5 años, y me impactó cuando yo la vi. Dije, qué impresionante. Yo ni tan siquiera le conté a nadie cuando yo lo aprendí, pero es que sorprende esto, que tienen la misma raíz. Eso es la misma raíz. No estás blasfemando ni nada. No es que es otra palabra, no es otra palabra, es la misma palabra. Porque esta palabra en hebreo significa alguien que es apartado para algo sagrado. Alguien que es apartado para algo sagrado. Puede ser apartado para el Eterno, el Dios de Israel, o era apartado para la prostitución a otros dioses. Pero era una persona apartada y dedicada a algo. Esa es la raíz y la idea de la palabra Kadesh en hebreo, tanto para uso profano como para uso sagrado. Ahora bien, Kadesh en hebreo, tú lo puedes comprobar, después repasas el video y compruebas todo lo que yo te estoy diciendo esta noche, y ahí están los números de la concordancia Strong, está la palabra y está todo lo que yo te estoy mostrando claramente sin ocultar nada. Ahora bien, vamos a ver otra cita que todavía nos va a abrir más los ojos esta noche sobre este tema y nos va a seguir enseñando la misma escritura sobre este tema, ¿ok? Vamos a Oseas capítulo 4, verso 14. Abre tu Tanaj, es bueno que tú tengas una, ya sea electrónicamente o físicamente, que también es muy bueno. Abre tu Tanaj y busca esta cita. Aunque la tenemos en pantalla, es importante que tú la busques porque eso alimenta tu alma, te pone activo, te hace estar más alerta y vas a estar comprendiendo más cosas en esta noche. Es entonces Oseas 4, verso 14. Oseas 4, verso 14, dice lo siguiente, hablando otra vez sobre este tema, sobre prostitución sagrada en Israel, no en la antigüedad, de por sí había, pero ahora en Israel. Ahora bien, dice Oseas 4, verso 14 lo siguiente, espero que lo tengan, y en pantalla dice, no castigaré a vuestras hijas cuando cometieren prostitución, ni a vuestras nueras cuando cometieren adulterio, pues ellos mismos, ahí es mismos, puse mismos, pues ellos mismos se apartan para estar con las prostitutas sagradas, y junto con las rameras ofrecen sacrificios. Oseas 4:14, versión CATS, pero en español también se entiende. Busca versiones mejores, pero en español, en muchas versiones en español también se entiende. Entonces, aquí estamos viendo profeta Oseas hablando de prostitución sagrada, que los hijos de Israel acudían a la prostitución sagrada. Bueno, es que esta prostitución tal vez estaba con los vecinos, es decir, como pasa aquí en la actualidad. Existe prostitución tristemente en Tijuana muy fuerte, en este país, muy fuerte. Así que pues los americanos cruzan la frontera solamente para eso, para acudir a esos lugares en Tijuana, en la frontera de México.
Ha de ser algo así. Yo creo que esto significa que los hijos de Israel se iban a otro país, se iban ahí a Líbano, se iban a Siria, se iban a Babilonia a cometer todos estos pecados. No, amados, vamos a seguir leyendo para que veas que no se iban a otro lugar. Se iban ni más ni menos, ¿sabes a dónde se iban a meter? Al mismísimo templo de Jerusalén, amados, que esto es lo más tremendo. ¿A dónde había prostitución sagrada? En el templo de Jerusalén. Ahí estaba. Oye, estás blasfemando, yo creo que estás muy mal, ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves a decir tales cosas? Primero de Reyes, primer capítulo de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 14, verso 21. Ve el tema completo para ver si yo estoy blasfemando diciendo esto, o dice la Biblia que tú tienes en tus propias manos, también dice esto. Primera de Reyes, capítulo 14, verso 21. Primer libro de Reyes, capítulo 14, verso 21. No viajaban a otro país, se iban nada más a Jerusalén, ahí estaba todo. Dice Primera de Reyes 14, verso 21 lo siguiente. Si no puedes encontrarlo, escucha esta versión y después lo buscas. Dice, Roboam, hijo de Salomón, subió al trono de Judá a los 41 años. Reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que eligió el Señor entre todas las tribus de Israel para establecer allí su nombre, Jerusalén. Su madre se llamaba Naama y era amonita. Sigue el pasaje, verso 22 al 24. Los de Judá hicieron lo que el Señor reprueba, provocaron sus celos, más que sus antepasados, con todos los pecados que cometieron. Construyeron ermitas en las lomas, erigieron cipos y estelas en las colinas elevadas y bajo los árboles frondosos. Hubo incluso prostitución sagrada en el país, verso 24. Hubo incluso prostitución sagrada en el país. Imitaron todos los ritos abominables de las naciones que el Señor había expulsado ante los israelitas. Primera de Reyes está ahí, amados. No es mi versión. Primera de Reyes 14, 21 al 24. Entonces, estamos viendo que esto no estaba pasando en otro país, no estaba pasando ahí por Babilonia, tal vez viajaban hasta el Mediterráneo para el culto a Ishtar y Cibeles. No, está pasando en Jerusalén mismo. Pero bueno, es Jerusalén. Yo digo que respetaban el templo de Jerusalén. Esto solamente dice que era Jerusalén, pero puede ser ahí lugares ocultos, como hoy pasa, lugares ahí escondidillos que la gente hace, pero abiertamente no creo que hicieran esto. Eso ya sería, pues bueno, ¿cómo llamarlo? Exagerado. Miren qué mala versión hay esta. Reina Valera dice en el verso 24, no lo había visto, pero está terrible. Dice así, hubo también sodomitas en la tierra. Qué espantosa traducción, y les voy a explicar por qué es tan espantosa. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones. Ahí no dice hubo prostitución sagrada, sino sodomitas. O sea, eso va a decir, había gays en Israel. No, había prostitución sagrada y esta palabra ni tiene que existir, no existe, para empezar ni existe. Entonces, no se debe de usar ese término. Entonces, no habla de prostitución sagrada. Acá en hebreo habla de esto otra vez, de Kadesh, de gente consagrada a la prostitución. No dice sodomitas, que a fin de cuentas, como ya vimos, es a fin de cuentas un hombre que se dedica a la prostitución en la antigüedad. Es un hombre que se dedica ¿a qué? A la prostitución. No es tal cual como hoy se conoce a alguien gay, es alguien que se dedicaba a la prostitución en la antigüedad, hombre o mujer, era de los dos lados, así que no había solamente una tendencia. ¿Y por qué hacían eso? Como te comenté hace un momento, ¿por qué la gente hacía eso? Bueno, porque los antiguos pensaban que esta era una manera de incitar a los dioses a hacer lo mismo. A diferencia del monoteísmo, el politeísmo, la creencia en muchos dioses, pensaba que los dioses también tenían procreación. El resultado de esas uniones era ni más ni menos la lluvia, la fertilidad de las mujeres, de los animalitos, las cosechas y la vida en general. Es decir, que si los dioses procreaban en los cielos, habría bendición en la tierra. Ellos pensaban eso. Y la prostitución sagrada era una forma en la cual crear eso, por llamarlo así. Es decir, por eso ya vimos históricamente, y lo puedes comprobar en diccionarios a la mano como Wikipedia, que en Roma, pero sobre todo en Babilonia, toda mujer, es decir, cualquier mujer libre, esclava, rica o no rica,
tenía que prostituirse una vez en la vida en el templo de Ishtar para dedicar ese dinero al templo de Ishtar. Es decir, esto no era propio de personas que se habían apartado del camino. Esto era una actitud general de muchos pueblos, porque para ellos era esto, sagrada, sagrada. Hay que entender el pensamiento antiguo. Y entonces, el libro de Reyes, tanto de Oseas y Reyes, nos están hablando de que en Israel se había aumentado esta práctica, no solamente en las regiones paganas, sino en Israel, por causa de la adoración a otros dioses que ellos tenían, se había entonces también implementado la práctica de la prostitución sagrada, tanto en hombres como en mujeres. Eso es algo muy fuerte y por eso este pasaje nos lo dice. Verso 24, búscalo en varias versiones para que tú veas que es así lo que estábamos platicando. Dice, hubo incluso prostitución sagrada en el país. Imitaron todos los ritos abominables de las naciones que el Señor había expulsado, de los pueblos que el Señor había expulsado en la conquista, por llamarlo así. Entonces, por lo mismo, estamos viendo que el Eterno bendito sea, está mostrando que esto era una práctica común en todos ellos, era una práctica común y que por lo tanto debería de ser quitada y algunos reyes intentaron, de hecho, intentaron quitar esta práctica de Israel, quemando todo esto y también, por supuesto, derribando todos estos lugares que habían hecho precisamente para este tipo de cosas. Pero decíamos, aquí vemos que esto está pasando en en Israel y sobre todo en Jerusalén, prostitución sagrada. ¿Qué versión es esta que estoy usando? Es otra vez la llamada Biblia Española, versión Biblia Española 1975. Búscala en internet, es gratuita. Biblia Española 1975, no es mi versión ni yo lo traduje, así es que así dice el hebreo. Hubo prostitución sagrada, un mensaje muy diferente al que dice Reina Valera, porque ocultan estas cosas, porque Reina Valera oculta cosas como estas porque fueron vetadas. Nadie va a hablar de esto en el catolicismo, es muy raro, en el cristianismo, no, todo eso está vetado, pero es una realidad bíblica, ¿ok? Entonces, esto está pasando en Israel. La Biblia entonces es esta que te comenté hace un momento, versión Biblia Española 1975. Entonces decíamos, pasando a otra cita, que, aquí dice que esto estaba pasando, la prostitución sagrada se había desarrollado en Jerusalén, pero tal vez fue en un rincón de Jerusalén, bajo una piedra ahí en Jerusalén, en un lugar oculto como hoy pasa. No creo que haya sido algo muy evidente ni algo más allá. Pues veamos qué dice y seguimos leyendo ahora Primera de Reyes 22, verso 45 y 46. Primera de Reyes 22, 45 y 46. Vamos a ver qué dice ahí. Búscalo, por favor, amados. Y dice lo siguiente, Primera de Reyes, y el tema del viernes va a ser muy fuerte. Esto te lo prometo, que el viernes va a ser bastante fuerte y te prometo que te va a impactar mucho. Es decir, te vas a caer de tu silla. En serio, es un tema muy fuerte. No te esperas lo que vamos a ver y que la Biblia lo dice. El día viernes. Primera de Reyes 22, verso 45. Verso 45 al 46 también en la versión española, la que te acabo de comentar, dice lo siguiente. Para más datos sobre Josafat, las victorias que obtuvo y las guerras que hizo, véanse los anales, las historias, las crónicas del reino de Judá. 46. Desterró del país los restos de prostitución sagrada que había dejado su padre Asa. Desterró del país el resto de la prostitución sagrada de la prostitución sagrada que su padre había dejado, que Asa, su padre, había dejado. Entonces, aquí vemos otra vez otra cita de cómo otro rey intenta borrar la prostitución sagrada en Israel y en específico también sobre Jerusalén.
Reina Valera sigue repitiendo la palabra sodomitas y eso es una pésima traducción. Aquí lo vas a comprobar, es una terrible, terrible traducción. Pero repito, la gente puede decir, bueno, es que esto es Jerusalén, tal vez es un lugar oculto, tal vez es un lugar privado que nadie conocía. Es decir, que las autoridades no veían. Pero no es así, no es así. Número uno, esto estaba pasando en la tierra de Israel, no en otra cultura nada más. Número dos, por causa de la creencia de otros dioses que ellos tenían. Número dos, estaba pasando ya más grave en Jerusalén. Y número tres, ¿en dónde pasaba en Jerusalén? ¿Dónde estaba pasando? Segunda de Reyes 23:6 nos dice algo impresionante. Segunda de Reyes 23, verso 6 dice, ¿en dónde pasaba específicamente todo esto? ¿En dónde estaba pasando esto? ¿Que nadie se daba cuenta? No, sí se daban cuenta. ¿Dónde estaba pasando? Segunda de Reyes 23, verso 6 dice, y sacó la acera de la casa del Señor. ¿Sacó qué? La acera. Es decir, había una imagen de acera. ¿En dónde? En la casa del Eterno, es decir, en el templo de Jerusalén. Ahí es la casa. Había una imagen de acera, amados, idolatría pura en el templo de Jerusalén. Sacó la imagen de acera de la casa del Señor, fuera de Jerusalén, al torrente de Cedrón, y la quemó junto al torrente de Cedrón, la redujo a polvo y arrojó el polvo a los sepulcros de los hijos del pueblo. Verso 7, que no te va a gustar leer. Verso 7, si eres muy religioso, desconéctate en este momento. Verso 7 dice, también derribó las casas de los dedicados a la prostitución que estaban en la casa del Señor, en el templo de Jerusalén, donde las mujeres tejían pabellones para la cera. No te va a gustar este tema, amados, menos el tema del viernes. Va a ser impresionante el tema del viernes. Prostitución sagrada, ¿en dónde? En el mismo templo de Jerusalén, amados. En el templo de Jerusalén, imagínate eso, ahí donde estaba el altar de bronce, es decir, el altar de los sacrificios, los Kohanim, todo eso. Ahí se llevaba a cabo prostitución sagrada. ¿Y por qué se llevaba esto? Porque estaba la idolatría a todo lo que daba. Porque ellos empezaron a adoptar prácticas cananeas, que después veremos eso. Entre esas prácticas era la creencia de que Dios, el Eterno, tenía una esposa, y la esposa se llamaba Acera. Acera es la esposa del Eterno, según la cultura cananea. Entonces, que el Eterno tenía una esposa, y lógicamente estos rituales de fertilidad y demás existían como forma de adoración al Dios Israel. Entre estos hombres, entre todos estos ritos había hombres, pero también habían mujeres, y los hombres eran castrados como eunucos para dedicarse totalmente a la llamada prostitución sagrada, es decir, algo muy, pero muy fuerte, amados. Y esto estaba pasando no en un rinconcito de Israel, ahí todo escondido, no en una cueva oculta que pocos conocían. Estaba pasando en el centro de todo que es Jerusalén. Y no solamente eso, estaba pasando, y pasó mucho tiempo, en el templo de Jerusalén. Esto es simplemente impresionante, y después veremos otras cosas muy fuertes cuando hablemos de idolatría antes del exilio babilónico. ¿Y cuál fue el precio de esto? Pues nada más que acabaran 70 años en el exilio babilónico. Después de esto, fueron al exilio, y en el exilio babilónico se dieron cuenta que cositas como esta, de meter prostitución sagrada y hasta casas, aquí en esta versión dice casas, es decir, tenían hasta ahí sus casas. O sea, ahí vivían pues, porque eran sacerdotisas y sacerdotes en el templo de Jerusalén, pero no sacerdotes como los Kohanim. Según las religiones antiguas, tenían que ser pues gente así, eunuca, homosexuales tal cual, que se dedicaban a la prostitución y prostitutas sagradas. Y el pueblo acudía a estos lugares, y Oseas lo dice. ¿Recuerdas Oseas 4:14? ¿Qué dice? Oseas 4:14. No castigaré a vuestras hijas cuando cometieren prostitución. ¿A dónde? En el templo de Jerusalén. Ni a vuestras nueras cuando cometieren adulterio, pues ellos mismos se apartan para estar con las prostitutas. ¿A dónde? En Irak, en Babilonia, en Siria, en Egipto. No, en el templo de Jerusalén. Y junto con las rameras ofrecen sacrificios. ¿En dónde? En el templo de Jerusalén. Ahí estaba pasando todo.
Ahí estaba pasando todo, lo que no nos imaginamos, ahí estaba pasando los ritos de fertilidad y muchas otras cosas que llevaban también las culturas antiguas. Dice, donde las mujeres tejían pabellones para cera. Cada vez que se hace referencia a mujeres en el templo de Jerusalén, no es algo bueno. ¿Por qué? Porque antes las mujeres, según la Torá, no rendían servicio en el templo de Jerusalén. Solamente eran hombres descendientes de Aarón los que eran encargados de rendir el culto en el templo de Jerusalén. Por eso, cuando tú ves referencias de mujeres ligados al templo de Jerusalén, no es una buena señal. Se está hablando de prostitución sagrada. ¿Recuerdas el capítulo también en el libro de Samuel, donde los hijos de Elí estaban con las mujeres que estaban afuera del templo y y llegaron a su papá a acusarlos de que ellos estaban ahí fornicando con las mujeres que estaban afuera del templo? Pues no eran mujeres normales, eran prostitutas sagradas. No eran mujeres normales. Es decir, la mujer no tenía que estar como ahora en el templo. Hoy es muy bueno, o bueno, es muy común más bien ver a mujeres en los servicios, ya sea que canten o que hagan otras cosas, hasta que enseñen. Pero en la antigüedad, una mujer en un templo era sinónimo de prostitución sagrada. No había lugar para mujeres, estaban en una sociedad patriarcal, lo veremos después, el viernes, y entonces en una sociedad patriarcal, que ahora por eso se quejan tanto haciendo marchas, en una sociedad patriarcal, la mujer no tiene un lugar importante en la sociedad. El lugar más importante era en la casa, pues tal cual teniendo bebés y todo. Eso era antes, en la antigüedad, ese era el lugar de la mujer en la sociedad patriarcal, como era la sociedad hebrea. Entonces, por lo mismo, cuando tú ves mujeres en el templo, era siempre una referencia a prostitución sagrada. Esto lo estamos viendo entonces, amados, en tu propia escritura. No es una invención mía, no lo estamos viendo en un libro, no sé, blasfemo, lo estamos viendo en la escritura que tú tienes, solo que nunca te lo habían enseñado porque estos temas son vetados de las congregaciones normalmente. Y si el Eterno lo permite, el día viernes veremos un tema muy fuerte sobre este tema, amados. Esto solamente fue el principio para que tú entiendas lo que vamos a ver el día viernes, que es simplemente para caerse de la silla. No, tal vez no te esperas eso, conéctate, pero conéctate con fe, pero conéctate con un corazón y una mente para aprender, para derribar los mitos, los dogmas y cosas que has aprendido hasta ahora, porque todo lo que has aprendido, créeme, te lo digo por experiencia, no sirve de nada. Te han contado mitos. Vamos a ver más allá realmente de la escritura, y no para perder la fe, sino para entender cuál era la actitud de estos hombres o mujeres, pero también las consecuencias de eso, porque repito, estas prácticas de prostitución sagrada en el templo de Jerusalén llevaron ni más ni menos a 70 años del peor exilio, el exilio babilónico, donde fueron desterrados y fueron vueltos esclavos en una tierra ajena. Así que la recompensa, por supuesto, del pecado, de la maldad, nunca será buena, nunca será grata, y el Eterno se los mostró castigándolos 70 años en el fuego de Babilonia. Amén. Entonces, hasta acá el tema de esta noche.